Entonces, Daniel capítulo 3, versículo 1, vamos a continuar con nuestra serie Fieles hasta el final. Este es el tema número 17 de esta serie. Tema número 17 y el tema de esta mañana se va a titular Cobardía o Valentía. Recuerden, hermanos, que los cobardes no entrarán al reino de Dios. Los cobardes no. ¿Quién es un cobarde según la Escritura? Alguien que por Cristo no está dispuesto a pagar nada. O sea, en el sentido de que pues viene la aflicción y mejor se hace a un lado. Si no es que estoy yo por Cristo, no. Esa persona es un cobarde, no va a entrar al cielo. Y ahorita lo vamos a ver. Lo está inventando. No, la Biblia lo dice. Pero ahorita vamos a ver esa parte. O sea, si tú por Cristo no quieres sufrir y dices, es que me piden mucho, ¿verdad? O sea, me piden mucho lo que aquí, que esto, que el otro, que mi familia, que mi dinero, que esto. Y tú por tu familia no quieres seguir a Cristo, el reino de los cielos no es para ti. No es para ti. Si tú porque, es que mis amigos me están haciendo burla y por Cristo yo por favor prefiero regresarme, el reino de los cielos no es para ti. Daniel capítulo 3, versículo 1. Dice ahí, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicatoria de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahí está. El sueño de Nabucodonosor que vimos en el capítulo anterior no causó en él humillación, sino simplemente exaltación de él mismo. Su orgullo le hizo pensar en ciertas modificaciones. Hizo la misma estatua. ¿De dónde sacó ese punto de la estatua? Pues de su sueño. De ahí lo sacó. Pero, ¿cuál era la diferencia? Que no lo hizo de diferentes materiales, sino de oro puro. O más bien, muchos dicen es bañado en oro. O sea, hizo la estatua y después la bañó en oro. Y él mismo construyó una imagen de sí mismo. Ese es el problema de no renovar la mente. Ese es el problema de no renovar la mente. Nos empezamos a hacer imágenes dedicadas a nuestra mente. ¿Qué es renovar la mente, hermanos? Es pensar como Dios quiere que pienses. Eso es renovar la mente. O sea, renovar la mente significa, tú tienes una manera de pensar que el mundo te ha enseñado, que tus padres te han enseñado, que tus amigos te han enseñado. No. Lo que Dios quiere es que tú pienses como Dios piensa. Y la manera en que Dios piensa está en las Escrituras. Por eso, para renovar la mente, hay que leer la Biblia. Si tú no lees la Biblia, tu renovación es nula. Entonces, ¿cuáles son las ideas de la mente no renovada? Orgullo, soberbia, autocompasión, autoconmiseración, cabalidades, ¿no? O sea, pensás que hay muchas cosas que tú debes hacer y que van a traer en ti bendición, ¿no? Y cualquiera que no se acople a lo que pienso, y como dice mi estatua, pues como deben ser las cosas, pues lo meto en el horno de la amargura, ¿verdad? O sea, aquel que no se acopla a lo que yo creo, lo que yo pienso, lo voy a meter al horno de mi desprecio, al horno de la murmuración. Esta imagen de Nabucodonosor no era como la que soñó, como les dije, aquí era toda de oro, dando a entender que todo el imperio se debía a él. Todo el imperio se debía a él. No era Dios, no era la soberanía de Dios, sino fue él, ¿no? Él lo consiguió, él lo construyó, él lo pensó.
¿Cómo es el ser humano, hermanos? El ser humano no ha cambiado. Sigue levantando monumentos a sus pensamientos terrenales. Tú vas a los países comunistas, ese es el común denominador. Hacen monumentos a sus presidentes, ¿no? Estaba yo viendo apenas a un viajero que fue a Turkmenistán, un país antes soviético, y así tienen monumentos a su primer presidente, monumentos al segundo presidente. ¿Se dan cuenta cómo es el hombre? El hombre no ha cambiado, sigue siendo lo mismo. Aquí no estamos en un país comunista, pero como los hombres hacen monumentos a su soberbia, ¿no? Yo sé mucho, yo sé esto, yo el otro, yo más allá. Ahí está, el hombre no ha cambiado. Entonces, vamos a empezar a estudiar ese pasaje. Primeramente, Daniel capítulo 3, verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Saben qué es lo más terrible que una autoridad puede hacer? Desviar al pueblo a algo que no es Dios. O sea, si tú como esposo, como papá, estás guiando a tus hijos o a tu familia a algo que no es Dios, estás fracasando, como autoridad. Es lo más terrible que tú puedes hacer. Desviar a tu familia, a tus hijos, a algo que no es Dios. La imagen de oro tendría más o menos unos 28 metros de altura, más o menos. Y es como un edificio de 10 pisos. Y tal vez más alto, era más alto porque estaba en un pedestal. ¿Nos imaginamos cuánto tiempo pasó? Se cree que pasaron 15 años. 15 años para que esto se construyera. Cuando se terminó esa gran obra, pues entonces vino una gran inauguración, ¿no? Versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí está la inauguración de la gran estatua. La gran multitud podía disfrutar de la música mientras contemplaba la gran imagen que Nabucodonosor había levantado. Quiero que vean, hermanos, cómo todo el gobierno está ahí. Todo el gobierno. Lo que se somete a la imagen es el gobierno de Babilonia y está impulsando esta idolatría en ese momento. Y hermanos, eso va a pasar y está pasando. El gobierno impulsando ideas que parecen algo muy alto, que es una bandera que muchos dicen ellos orgullo, de muchos pensamientos, de muchos argumentos. Estamos viendo lo mismo. Esa gran imagen que se ha levantado ahora en estos tiempos se le llama ideología. Esa es la gran imagen. Y vean cómo los gobiernos se están sometiendo a esa imagen. ¿Quién es entonces Nabucodonosor ahí? Pues Satanás, que los está impulsando a que adoren ese pensamiento. Gobierno, hermanos, el cual se va tras ideas de un hombre que parece iluminado, pero cuando no hay entendimiento nos alejamos de Dios. Sigue diciendo, versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Ahora, están todas las instancias de gobierno, ¿no? Federal, judicial, estatal, todas las instancias de gobierno. ¿Para qué? Para ir por una sola causa. Pero la historia ha comprobado, hermanos, que las mayorías siempre están equivocadas. Las mayorías siempre están equivocadas. Vean lo que dijo Cristo. Mateo 11, 11 y 12. Vean lo que dijo Cristo. Saben que todo el país está a favor de lo que Nabucodonosor está haciendo, ¿eh? Quiero que vean el panorama, porque cuando entren aquí estos tres judíos, Asael, Misael, van a tener que ir en contra del sistema. Y eso, hermanos, es de valientes. Que tú vayas en contra del sistema, en contra de los pensamientos que se están levantando, no cualquiera. El mundo te va a decir que qué te cuesta, que ni que tanto fuera Dios, que ¿a poco Dios se va a enojar porque tantito disfraces a tu hijo? ¿A poco Dios se va a enojar de que tú quieras lo mejor? Si tu hijo quiere ser pues esto, pues déjalo, o sea, Él va a decidir.
El mundo te va a presionar a que tú seas como ellos, a que adores a la imagen, a que te postres. No hay tanto problema. Mira, hermanos, había muchos dioses en Babilonia, ¿eh? Uno más, no había problema. No había problema. O sea, tú puedes tener muchos dioses en tu corazón. Tu Dios apatía, tu Dios amargura, tu Dios mi familia, tu Dios mi dinero, tu Dios mi coche, lo que tú quieras. Es uno más, no afecta a nadie. Pero, como te lo dije, el reino de los cielos es de los valientes, hermanos. Dice ahí, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Significa, el reino de los cielos es para los valientes y solamente los valientes van a entrar. Juan el Bautista era un valiente. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que Herodes tenía a la mujer de su hermano? Y Herodes fue y le dijo, no te es lícito tener esa mujer. ¿Y eso qué le valió? La cárcel. Y después, decapitarlo. Decapitarlo. Entonces, sí, hermano, o sea, decir no a cosas del mundo es de valientes. Si tú tienes miedo al que dirán, si tú tienes miedo de que no, pues es que me van a sacar del trabajo si yo digo que soy cristiano, si yo les digo que no, pues es que yo no, ¿por qué no vas a esas cosas? Ay, tu papá te pega y tú, sí, o sea, no, tienes miedo de decir, no, es que a Dios no le agrada eso, ¿tienes miedo? Tal vez el reino de los cielos no es para ti. No. Apocalipsis 21:7. Dice ahí, Apocalipsis 21:7. Dice ahí, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, fíjate bien cómo lo dice, pero los cobardes, la cobardía va anclada con la incredulidad. Alguien que no cree es un cobarde, porque no va a hacer nada. ¿Qué? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes van a ir ahí? Los cobardes. O sea, alguien que no está dispuesto a pagar el precio por seguir a Cristo no merece entrar al cielo, no va a entrar. Que no, pues es que ya me desheredaron, pastor, y no, o sea, ¿cómo es posible? O sea, yo antes conocí madre que a Dios. Tú, entonces el reino de los cielos no es para ti. Tú tendrás tu parte en otra parte, pero no es el cielo. El reino de los cielos, hermanos, no es para los cobardes. Y lastimosamente hoy muchos que se dicen cristianos son cobardes. ¿Por qué? Porque si su abuelita dice esto, se inclinan. Ay, ¿cómo no le vas a besar los pies? Ahorita que se viene el 12, el cumpleaños de tu madrina. ¿No? Ay, no, ¿cómo crees? No. O sea, yo lo hago, pero en mi corazón estoy con Dios. ¿Ah? No, yo le digo a mi hijo que respete que una mentira. Si tu mami dice esto, se inclinan. ¿Ah? Si su mente les dice esto, se inclinan. No seas cobarde. Porque los cobardes no van a entrar al cielo. Entonces, hermanos, parece que esta historia es antigua, pero ya estamos volviendo a ver eso. Como hoy los gobiernos, los políticos, los diputados, los senadores, que están viendo una imagen en forma de pensamientos y están haciendo que la gente quiera que se inclinen como ellos. Lo estamos viendo el día de hoy. Cómo hacen leyes que impulsen que se inclinen. O sea, ¿sí se enteraron de la nueva ley que pusieron? Que tiene una parte de verdad, pero no tiene la realidad. Ya impusieron una ley que la mujer tenga el mismo salario que un hombre. Yo estoy en acuerdo con eso. El problema de esa ley es que no están dando el salario por capacidad,
sino por sexo simplemente. O sea, si un hombre tiene más capacidad que ella, ¿van a ganar lo mismo? Eso sería injusto. Yo no estoy diciendo que las mujeres no tengan capacidad, lo tienen. Pero no todos tenemos la misma capacidad en todas las cosas. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, impulsan una ley donde quieren igualdad, pero destruyen la sociedad. ¿Por qué? Porque no están dando por competencia, simplemente por sexo. O sea, si es mujer, pues va a ganar lo mismo que tú. O sea, que si tú tienes la universidad y ella no, va a ganar lo mismo que tú. Eso no es igualdad. Eso simplemente es que te inclines a un pensamiento de pensar que están haciendo un bien a la sociedad cuando no es así. No, yo no estoy diciendo que no ganen lo mismo. Yo creo que si están haciendo el mismo trabajo, tienen el derecho a eso. Pero simplemente nada más porque es mujer va a ganar lo mismo. Es como en Argentina o como aquí en México. Las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a los 65. ¿Por qué? ¿Dónde está la igualdad? Y yo entiendo esa parte, porque la mujer al tener hijos se desgasta más físicamente. Yo entiendo esa parte, pero se dan cuenta, o sea, que no somos iguales en el punto físico ni en el punto genético. Eso es lo que el hombre está ignorando. Entonces, hermanos, la historia se vuelve a repetir. Se está repitiendo nuevamente. Han hecho una imagen y todos quieren que se inclinen. Seguimos, Daniel 3, versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la imagen o la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre de adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Veamos, no es opcional, no es opción, es imposición. Y hay penalización para aquellos que tengan otra manera diferente de pensar. ¿No es lo mismo que está pasando? Si tú opinas diferente a lo que yo creo de mí mismo, te puedes ir a la cárcel. O que digan que eso no es la verdad es lo que yo digo, aunque vaya en contra de la razón, según ellos. Entonces, ¿por qué no hacer una estatua de oro? Quizás de madera recubierta de oro, y glorificar más al rey. Así es como actúa el corazón humano, hermanos, cuando no honra a Dios. El hombre se glorifica a sí mismo y trata de que todo el mundo lo adore. Entonces, hermanos, cuando el gobierno trate de gobernar nuestras conciencias y decirnos cómo debemos adorar, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra vez, cuando el gobierno trate de gobernar nuestras conciencias y decirnos cómo debemos adorar, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ahora, quiero que veamos un poco el contexto para ver cómo entran estos hombres. No me voy a enfocar ahorita en la música, porque más adelante lo vamos a mencionar y ahí es donde quiero un poco adentrarme la siguiente sesión. Un poco el contexto, Daniel 2:48. Entonces el rey engrandeció a Daniel, y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios, de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué Daniel no estaba en ese momento? Solamente se mencionan a sus amigos. Veamos, hermanos, no solo era el horno, era perder una posición. El que Sadrach, Mesach y Abed-Nego no se postraron ante la imagen era perder una posición política privilegiada. Mateo 6:19 dice así. Mateo 6:19.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? Habíamos leído más atrás que estos jóvenes eran 10 veces mejores. Y parte de ser mejor, hermanos, es saber distinguir la verdad de la mentira. Eso es ser mejor, ¿eh? O sea, si tú sigues la mentira del mundo, no te creas mejor. Tú eres como los demás. O sea, ¿qué de diferente tienes siguiendo la misma mentira que el mundo? 10 veces mejores es que tú sepas distinguir la verdad de la mentira. No te creas mejor cuando tú, como los demás, se inclinan ante los pensamientos del mundo y piensas que el mundo tiene la razón. No te creas mejor porque no eres mejor. ¿Por qué Dios permitió entonces esta prueba? ¿Por qué Dios permitió esta prueba? Para los amigos de Daniel, para ver dónde estaba el corazón de ellos. Otra vez, el contexto. Daniel aboga por sus amigos. ¿Y dónde fueron puestos? En un puesto privilegiado. Son gente reconocida. Bueno, cuando Dios, hermanos, te da algo, te da un mejor salario, te da un regalo, no sé, te permite que tengas un coche, un mejor trabajo, una mejor casa, ¿sabes lo que va a venir después? Una prueba para ver si tu corazón no se ha envanecido. Porque nos subimos a un ladrillo y nos mareamos, hermanos. ¿No? Te aumentaron el salario 100 pesitos y te mareas. Piensas que eres el dueño casi eres Elon Musk. ¿No? No te marees. Por favor, no te marees. Céntrate. Y Dios te va a probar. Y si sales reprobado, lo vas a perder todo. Dios va a permitir que tengas. Pero en ese tener, Dios te va a probar. A ver dónde está tu corazón. Si tú te enojas, si tú te ensoberbes, si tú dices, para eso soy cristiano, para eso voy a la iglesia, tú estás reprobado. Otra vez. Puso a los amigos de Daniel en un puesto. Porque fue Dios quien los puso ahí. Pero junto con ese puesto va a venir una prueba. Vean el panorama completo, hermanos. Eran 3 jóvenes en posiciones privilegiadas. Eran gente importante dentro del gobierno. Jóvenes recomendados por Daniel. ¿Cuántas veces hemos recomendado a alguien y esa persona se comporta de una manera contraria a lo que hemos dicho de su persona? ¿Cuántas veces? Esta prueba, hermanos, no nos va a demostrar en dónde estaba el corazón de estos jóvenes. ¿Dónde estaba? No es la posición, es donde está tu corazón. Porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. El que tú vengas aquí, a mí no me dice nada. No me dice nada. Es dónde está tu corazón. ¿Dónde está? Y lastimosamente la prueba hace demostrar dónde está. No, es que yo por eso ya quiero renunciar. Entonces tu corazón no está en Cristo. ¿En dónde está? ¿En que piensas que el tener es lo mejor? No te hagas tesoros en la tierra. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no tengas algo en la tierra? No me refiero a eso. El contexto lo dice. Que tu tesoro no sea lo que acumulas aquí. Puedes tener cosas, está bien. Pero ese no es tu tesoro. Tu tesoro es Cristo. Tú no eres de aquí. Eres de lo celestial. Entonces, para este momento, hermanos, los jóvenes tendrían aproximadamente 30 años. Porque llegaron más o menos a los 15. Más o menos a los 15 a Babilonia. 15 años de construir la imagen y todo ello. 30, 31, porque pasó un año más o menos en que estuvieron aprendiendo y la comida del rey. 31 años. En el punto judío eran jóvenes, porque la juventud para ellos se termina a los 40. ¿Recuerdan cuando le dijeron a Cristo, aún no tienes 40 años?
¿Y has visto a Abraham? Cuando quería ser parte del Sanedrín, tenías que ser mayor de 40 para ya tomarte en serio. Entonces podemos llegar a la conclusión de que muchos son cobardes no por miedo a la muerte, sino por lo que van a perder. Por eso son cobardes. No por miedo a la muerte, sino por lo que van a perder. Apocalipsis 2:8. Dice ahí, Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Se dan cuenta cómo es? Eso es lo que implica bien a estos jóvenes. No temas en nada lo que vas a padecer. Hermanos, padecer es algo que sí o sí va a pasar. Y hay diferentes tipos de padecimientos. Tú ponte a pensar, ¿a qué le tienes más miedo? ¿A quedarte sin dinero? ¿A quedarte sin salud? ¿Quedarte sin casa? ¿Sin papás? ¿A qué le tienes más miedo? No temas. Tal vez Dios lo permita, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. O sea, parece que has perdido y que estás perdiendo, pero no es cierto. Delante de Dios estás ganando. Parece que pierdes, pero no es así. Estás ganando, aunque el mundo te diga lo contrario. Aunque el mundo te diga lo contrario. El mundo siempre ve lo externo, ve lo pasajero. Dios ve lo eterno. Es a Dios a quien le tienes que creer. Por eso necesitas renovar tu mente. ¿Por qué? Porque si no renuevas tu mente, te sigues guiando por el mundo. Y como el mundo tanto te critica, pues sí, a lo mejor sí es cierto. Sí, tienes razón. Sí, es cierto. Se murió mi mamá porque de seguro era una chamana. ¿Ah? Se murió mi perro porque le echaron la sal los chamanes de Catemaco. ¿Sí? Renueva tu mente. Renueva tu mente ya. Escucha más a Dios que al mundo. Escucha más a Dios que al mundo. Porque, ¿sabes por qué? Porque el pensamiento del mundo te va a producir amargura. Pero el pensamiento de Dios te va a producir gozo y paz. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Pregunta. Voy a hacerles aquí una pregunta y quiero que razonen. ¿Se acuerdan de aquel pasaje cuando dice Pablo: queríamos ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó? ¿Cómo estás seguro? ¿Cómo estuvo seguro el apóstol Pablo que era Satanás quien le había estorbado? Aquí dice: echará el diablo a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Cómo es eso? O sea, ¿va a venir el diablo y te va a echar? ¿O cómo fue que Satanás estorbó al apóstol Pablo a hacer la obra de Dios? ¿Cómo? ¿Le hicieron brujería? A ver, razonen. Porque, no, pues Satanás me estorbó. ¿Cómo es que Satanás te estorbó? ¿Te descompuso el auto? Pues si nunca lo revisas. El auto también requiere aceite, anticongelante, líquido de frenos. A veces que le cambias la banda de tiempo. O sea, eso no le echas la culpa al diablo, eso es tu culpa. ¿Qué piensas que nada más es me subo y me voy? No, y nada más reviso ahí que tenga el tanque y ya, me alcanza bien. ¿Y lo demás? También el auto requiere llantas,
afinación, balanceo, ¿o no? O por la gracia de Dios se va a hacer eso. Entonces, ¿cómo es que Satanás te estorbó? No, que el pastor, Satanás me estorbó porque cuando salí no arrancó el auto. Satanás me estorbó. ¿Tú piensas que es eso? No, a ver, razona. ¿A qué se refiere cuando dice aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel? No se refiere a que el diablo se te va a aparecer. No. El contexto en Pablo y aquí son persecución. ¿Quién persigue? Pues gente que persigue la verdad. ¿Quién se levanta gente con ese pensamiento de perseguir la verdad? Pues gente influenciada por Satanás. Cuando dice Pablo, queríamos ir a veros, pero Satanás nos puso estorbo, significa que él quería emprender el viaje y de repente se levantó una persecución. ¿Quién levantó esa persecución? Pues Satanás, influenciando con pensamientos a la gente, se oponían a la obra de Dios. Aquí es lo mismo. Los cristianos están perseverando y de repente el diablo levanta gente que aprisiona a los cristianos. No, quiere decir que Satanás les echó el polvos pica pica. No, hermanos, o sea, ¿se dan cuenta? O sea, si tú renuevas la mente, vas a empezar a entender cosas. ¿Qué dice ahí la Escritura? Deja de estar pensando en que no, se les metió el chamuco y empezaron ahí a hablar en lenguas y como dragón. A ver, hermanos, o sea, razonemos bien. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El número 10, recuerden que es la prueba del corazón, pero también el número significa algo que está completo, algo que Dios está completando con el tiempo. La tribulación tiene la finalidad de que tu corazón se afiance en Dios. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Creo que este pasaje dice mucho de estos jóvenes, que fueron fieles hasta el final. Y hermanos, no se espera menos de nosotros, ¿eh? Tenemos que ser fieles hasta el final. Seguimos con el pasaje. Daniel capítulo 3, verso 9. Y ahí vienen los que están obrando por el reino, ¿verdad? Los que tienen cuidado de las cosas. No, yo nada más lo digo porque hay que tener cuidado. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley a todo hombre. Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos. ¿Quién les preguntó? Bueno, nada más digo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios. Ya vimos el por qué. ¿Cuál era el por qué los acusaban? Por envidia. Obvio. Por envidia. Hay unos varones judíos que tú pusiste en los negocios de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que los trajesen. Y al instante, rápido, los trajeron delante del rey. ¿No es sorprendente, hermanos, que los 3 hebreos, tan recientemente ascendidos a posiciones de liderazgo político, hubieran suscitado celos en algunos funcionarios? El que Daniel parezca haber sido pasado por alto en la convocatoria solo puede explicarse por su ausencia en la atención de asuntos a su cargo, o también se cree que era porque recientemente había pasado el sueño y meterse con Daniel no era muy sabio. O sea, a ver, ¿cómo voy a hablar de aquel que sí habló del sueño, que lo supo interpretar, y ahorita le digo que lo mate? Como que hay que pensarla, ¿no? Pero estos 3, ¿quiénes son? Por ellos sí me puedo meter.
Había 3 varones que cuando todos aceptaban, ellos no. Había 3 varones que cuando todos aceptaban, ellos no. Simplemente porque no concordaban con los pensamientos de Dios. Punto. Entonces, joven, aquí no hay, es que yo no hago esto porque mi papá o mi mamá no me dejan. Es que mi papá y mi mamá no me dejan. O sea, yo sí quiero, pero mi papá y mi mamá no me dejan. Si esa sigue siendo tu excusa, lo que debes preguntarte es que cuando ellos no estén, ¿qué va a pasar contigo? Cuando papi y mami no estén, ¿qué vas a hacer? Porque tu excusa es papi y mami. Es que mi papá y mi mamá no me dejan. Ponte a pensar que cuando ellos no estén, que un día va a pasar, ¿qué vas a hacer? Por recomendación de Daniel, el rey Nabucodonosor los había promovido a posiciones de importancia y responsabilidad. Y ahora los ingratos le pagaban desobedeciendo su decreto y negándose a adorar sus dioses. Esto sí era el colmo. ¿Dónde está su agradecimiento? ¿No? ¿Dónde está su lealtad a mi persona? Hermanos, la lealtad es a Dios. La lealtad es a Dios. Ellos no podían hacer eso. Deuteronomio capítulo 6, verso 10. Deuteronomio capítulo 6, verso 10. Entonces, cuando escuches de tu trabajo, hay por allí un hombre que se dice cristiano, pero, pues, o sea, si esos son los cristianos, hablan de lo que no entienden, ¿no? O sea, yo he leído por ahí en la Biblia que los cristianos deben respetar las autoridades. A ver, sí dice. Y no solo los cristianos, todos. Entonces, ¿por qué no haces lo que te dicen acá? O sea, ¿qué tiene de malo que participes en la ofrenda? Porque eso a Dios no le agrada, punto. Ay, pues yo no creo en un Dios así. Qué bueno. No crees en un Dios así porque tu Dios es una mentira. Ah, no, ¿cómo le voy a decir eso, pastor? Si me vaya a correr, es el jefe de jefes y me vaya a correr. Pues la Biblia dice que no temas al que puede matar tu cuerpo y nada más puede hacer. Teme al que puede echar tu alma y tu cuerpo al infierno. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser claridoso y diciéndole sus verdades a todos? No, recuerda que en el mucho hablar no falta pecado. Tienes que ser prudente y ser sabio. Como dijo Cristo, ser como las palomas, sencillos, pero como la serpiente, ser astuto. Un ejemplo de eso es cuando Pablo ha sido llevado al juicio y dice que se dio cuenta de que de un lado había saduceos y del otro fariseos. Y astutamente dijo, he venido aquí porque yo creo en la resurrección de los muertos. Y ¡pum! Como ellos no creían en la resurrección y otros sí, empezaron a debatir entre ellos, pues se acabó el juicio. Porque, ¿te das cuenta? Astuto. O sea, tú tienes que saber hablar en qué momento y qué vas a hablar. No es simplemente hablar por hablar. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando Dios te ponga la oportunidad de que, ¿por qué no haces esto? Esa es la oportunidad de que hables la verdad. Esa es la oportunidad. Dios te va a dar las oportunidades para que así sea. Deuteronomio 6:10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y lugares que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás. ¿Qué dice ahí? A Jehová tu Dios temerás. ¿Qué significa eso? ¿Que le tengas miedo? Parte. Pero significa
La palabra de Dios es la regla. Eso significa: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Esta palabra estaba en esos 3 jóvenes. A ver, sí, el rey puede echarme al horno, pero le temo más a Dios. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Y ve lo que dice: no andaréis en poses de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Cuando servimos a Dios, tenemos que servirlo como Él dice. ¿Por qué? Porque a Jehová tu Dios temerás. O sea, lo que Él dice es la verdad y Él puede actuar. Entonces, seguramente esta palabra estaba en la mente de los jóvenes. Se acordaban que habían de obedecer a Dios, sea cual sea la situación. Entonces, ser leal, hermanos, al gobierno establecido no es un pecado. O sea, que hagas honores a la bandera, no como los testigos de Jehová, ¿no? Que ellos no hacen ese tipo de cosas. También hoy en día un cristiano puede en buena conciencia rendirle honor a su país y a su bandera. Pero lo deshonesto era darle a los dioses de Babilonia la gloria para la grandeza del país. Eso era lo deshonesto. Era un asunto totalmente equivocado. Y los 3 jóvenes concluyeron: nuestra lealtad al verdadero Dios nos impide dar la impresión de que obedecemos el decreto del rey. El primer mandamiento de Dios prohíbe temer, amar o confiar en alguna persona o cosa, pues solo Dios merece ser temido, amado y ser digno de confianza. Solamente Dios. Ahí es donde entra. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo es eso? Que cuando el gobierno te dice: no puedes leer la Biblia, no podemos obedecer eso. Pero te vamos a encarcelar. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. La naturaleza humana, hermanos, de los 3 jóvenes hebreos, tal como la de cada uno de nosotros, era pecaminosa. Y podemos estar seguros de que esta naturaleza los tenía, o los podía llevar a una conclusión diferente a la que se acaba de describir. Pudieron haber pensado: bueno, el rey no nos está pidiendo que seamos paganos. El rey no está pidiendo, o sea, no me están pidiendo en la escuela de mi hijo que él sea pagano, que deje de ser cristiano. ¿Ah? Ni siquiera que nos unamos a adorar a un templo pagano. Todo lo que nos pide es un simple acto de devoción que nos toma poco tiempo. Ni siquiera es necesario que estemos convencidos de lo que hacemos. Y si nos postramos, solo para escapar del horno. Dios lo entenderá. Después de todo, nuestro trabajo como administradores de la provincia de Babilonia recién empieza y aún tenemos mucho por hacer. ¿No seremos más útiles para Dios y para su pueblo si permanecemos con vida que si morimos? Puede ser. Pudieron haber razonado de esa forma, pero no lo hicieron. Comprendieron que la meta en la vida no es solo sobrevivir. La meta en la vida no es solo sobrevivir, sino glorificar a Dios. Los 3 jóvenes hebreos comprendieron que a Dios no se le glorifica postrándose ante ídolos. No se le glorifica aceptando tu ideología y todo lo que tanto el mundo predica. No se le glorifica a Dios así. Si obedecían el decreto del rey, deshonrarían a Dios. No lo glorificarían. ¿Cómo se puede ver, hermanos? Dios nos pide no solo que lo amemos y que confiemos en Él, sino que le temamos por sobre todas las cosas. Dios está pidiendo tu lealtad a Dios. Témele. Cuando tú no temes, a cualquier santo te le hincas. Témele a Dios. Dios lo puede hacer, ¿eh? Así como Dios te puede dar, te puede quitar. Y muchos no han entendido eso. Tú tanto te dices cristiano, sábete que Dios al que ama,
disciplina, o piensas que no lo puede hacer. Ah, no, Dios no castiga. Pues no sé qué Dios creas, pero ese no es el Dios de la Biblia. Pregúntale a David, pregúntale a Israel, pregúntale a Ananías y Zafira si no los castigó. Entonces, ¿de dónde sacas esa conclusión? Hermanos, tememos a Dios cuando le damos toda la gloria a Él. Cuando tememos hacer cualquier cosa que lo decepcione. Con esa perspectiva, qué fácil es tomar una decisión. Qué fácil sería nuestra elección cuando al decidir sobre cosas de la vida diaria nos preguntáramos siempre, ¿estoy glorificando a Dios con esto que estoy haciendo? Lucas 9:57. Y vamos yendo por la parte final, porque ya se me acabó el tiempo. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Hermanos, por eso les digo, los cobardes no van a ir al cielo. Yo entiendo que al principio de nuestro cristianismo tal vez tuvimos miedo y tal vez cedimos en algunas cosas y fallamos, ¿sí? Al principio. Pero si ya tienes 2, 3, 5 años en el cristianismo, si sigues fallando en eso, deberías analizar con quién está tu lealtad. Deberías analizarlo. Porque los cobardes no van a entrar al cielo. Tú no debes ser leal a mí, debes ser leal a Dios. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. O sea, no es lealtad a mí, es lealtad a Dios y a su palabra. Y cuando oigamos a gente que se dice iluminada, profeta, apóstol, que dice cosas contrarias a lo que la palabra de Dios, nuestra lealtad debe estar con las Escrituras. Ahí debe estar nuestra lealtad. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene de dónde recostar su cabeza. Sí, hermanos, la vida cristiana a veces tiene momentos de mucha estrechez. Sí, sí, a veces tenemos que pasar momentos en los que nos sentimos atrapados, en que parece que no hay salida, en que parece que todo nos da en la espalda. Sí, es parte de la vida cristiana y todos vamos a pasar por ahí. Pero tu lealtad tiene que estar con Dios. Aunque tu familia terrenal te dé la espalda, aunque tu patrón te dé la espalda, aunque los médicos, aunque tu amigo de la infancia te dé la espalda, tu lealtad debe estar con Dios, porque a Jehová tu Dios temerás. Y le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios está en desacuerdo que entierres a tus familiares? ¿Eso está diciendo? No, la idea allí no era que se había muerto su papá, era que esperara a que su papá se muriera. Por eso le dijo, deja que los muertos, o sea, si yo te estoy diciendo sígueme, pero para muchos esto les estorbo. No, es que mi mamá se va a enojar. Y mi madrecita querida, no, ¿cómo crees? Me siento súper mal si ella se enoja conmigo. Mi padre, él es el patriarca aquí de la familia y lo que él diga es la regla, ¿no? ¿Tienes miedo a eso? A Jehová tu Dios temerás. Yo entiendo que para muchos esto es difícil, hermanos. Por eso te digo, yo entiendo que al principio sí, a veces fallamos en esto. Cedemos. Porque la matriarca de la casa dijo que sí son las cosas y aunque esté mal hay que hacerlo. Pues ¿dónde está tu lealtad entonces? ¿Con Dios o con un hombre? Sí, aunque tu mamá te diga, no, conociste a madre antes que a Dios, no es cierto. La Biblia dice
que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin que faltase alguna de ellas. O sea, antes de conocer a tu madre, Dios te conoció. Pero si no renuevas tu mente, te dejas llevar. Señor, déjame primero que entierre a mi padre. Y entonces te voy a dejar, deja que los muertos, o sea, déjate de los asuntos terrenales. Abócate a los asuntos celestiales. Eso significa, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decir este pasaje? Lo voy a leer en traducción viviente. Otro dijo, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Pero Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Te voy a decir algo, tu familia terrenal nunca va a estar de acuerdo que sirvas a Dios. Nunca. ¿Qué te van a dar allá? ¿Te pagan? Entonces, ¿a qué vas? O sea, ¿por qué vas los domingos? ¿Te dan algo allí? ¿Te apoyan? ¿Te dan despensas? No, simplemente voy. Pues yo no entiendo a qué vas. O sea, a perder el tiempo. Cuando tú esperas que tu familia terrenal esté de acuerdo con que sigas a Cristo, ten cuidado. Pueden ser que ellos te hagan desistir, porque no van a estar de acuerdo. Por eso, ninguno que ponga su mano en el arado y mira hacia atrás es digno. Tu familia terrenal puede hacer que tú mires hacia atrás. A ver. O sea, no, papá, es que Dios me está llamando a un instituto bíblico. A ver, ya te pagué la carrera. ¿Y ahora me sales con esto? O sea, toda mi inversión que hice contigo, ¿para lo que me dices que te vas de sacerdote? A ver, no, papá, no me voy de sacerdote. Simplemente quiero conocer más de Dios. No, yo no estoy de acuerdo. Y si tú te vas, sábete que con mi apoyo no cuentas. Y tienes que tomar una decisión con quién está tu lealtad. Y si tú sabes la palabra, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. Ahí estaban estos tres jóvenes. La próxima sesión vamos a ver qué pasó con ellos. Los llamaron delante del rey y les dieron una última oportunidad. Así como tu familia te va a llamar, te va a decir que mi mamá, que mi papá quiere hablar contigo. Que quiere ver, a ver, en qué estás creyendo. Ya abandonaste las creencias que te enseñamos. Ahí vas. ¿Qué pasó, papá? Pues queremos hablar contigo respecto a las decisiones que estás tomando. Porque ya me enteré que ya dejaste la verdadera religión. No, papá, no la he dejado. Simplemente conocí la verdad. No, a mí ya me dijeron que tú ya abandonaste. Y yo quiero oírlo de ti, que me digas ahorita si ya no crees en lo que yo te enseñé. Y tienes que tomar una decisión. ¿Con quién está tu lealtad? Por eso les digo, hermanos, ¿quieres bendición? Primero hay una prueba. ¿Quieres bendición? Primero hay una prueba. No hay bendición sin prueba. Tienes que pasar la prueba. Y Dios va a hacer que aunque te echen en el horno del desprecio, de la amargura, de la expulsión de tu casa, de que te digan la monja, longe moco y no sé qué tanto rollo, que a tus hijos los desprecian, ¿verdad? Que ellos ya no son mis nietos. Y cuando llegan tus hijos, abuelita, ni les hablan, ni les dirigen la palabra. A todos los nietos les dan menos al tuyo. ¿Y ves eso y te duele? Sí, pero sábete que es por Cristo. Como dice Pedro, pues ¿qué? Si por ser malos son abofeteados, eso no tiene ningún valor delante de Dios.
Pero si por Cristo sois vituperados, esto realmente es de honra y gloria delante de Dios. Si no renuevas tu mente, tú vas a ceder. ¿Por qué? Ay, es que yo no quiero que mi hijo sufra así. O sea, él no tiene la culpa de mis errores. O sea, ¿seguir a Cristo es un error? Ubícate, por favor. Renueva tu mente. De saber que lo que estás sufriendo, sí, a lo mejor tus hijos están sufriendo esa parte. Pero detrás de todo eso hay una bendición. Que ahorita no la ves. Pero Dios te va a exaltar. Como exaltó a Daniel y exaltó a estos jóvenes después. ¿Quieres exaltación? Tienes que pasar por el horno primero. Y Dios te va a exaltar. Pero si tú desistes y te inclinas, sábete qué pasa a perecer. Así que, hermanos, ¿cobardes o valientes? Bueno, si ya tú lo decides. ¿Dónde está tu lealtad? Pero a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo, hermanos.